Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Hace unos días, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a México en la lista de países bajo vigilancia por operaciones cambiarias en su informe semestral sobre políticas macroeconómicas y cambiarias de sus principales socios comerciales. En dicho informe, el Departamento del Tesoro concluyó que 11 economías, incluyendo la de México, justifican su colocación en la lista de monitoreo de los principales socios que merecen atención cercana a sus prácticas cambiarias, como China, Japón, Corea, Alemania, Irlanda, Italia, India, Malasia, Singapur y Tailandia. El Tesoro está trabajando incansablemente para abordar los esfuerzos de las economías extranjeras para manipular artificialmente los valores de sus monedas que ponen a los trabajadores estadounidenses en una desventaja injusta, al decir de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Pero ¿quién mejor para explicarnos este cuestionamiento que nuestra distinguida invitada, la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex y a quien usted ya conoce? Muy buenas tardes, doctora Jessica. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes. Encantada de saludarte nuevamente. Muy agradecido contigo, Jessica. ¿Y quién mejor que tú para decirnos por qué por primera vez México aparece en esta lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en observación? Bueno, déjame antes de contestar esa pregunta en concreto poner un poco en contexto la historia. Como tú ya dijiste, este es un reporte que se hace 2 veces al año por el Departamento del Tesoro y se entrega al Congreso de Estados Unidos. La finalidad es que esta institución, el Tesoro, evalúa a los 20 socios comerciales más grandes de Estados Unidos y pues quiere detectar si hay prácticas en el mercado cambiario que pudieran estar favoreciendo la cotización, en este caso el peso dólar, ¿no? Pero de cada una de las correspondientes monedas en una suerte de competencia desleal, o si las políticas macroeconómicas que se están implementando están generando desbalances en las cuentas externas. Entonces, como ya dijimos, se analizaron estos 20 países. Hay 3 criterios que se toman en cuenta para determinar si los países están cumpliendo o no con estos requisitos. Y estos 3 son, en primer lugar, pues si el país interviene de manera sistemática en su mercado cambiario, de tal manera que apoye o favorezca una mejor cotización de la moneda. La segunda es que haya un superávit de cuenta corriente. Ahorita explico a qué se refiere eso, y que ese superávit en particular sea superior a 2% del PIB. Y en tercer lugar, que pues el flujo comercial, ¿no? Lo que le llamamos la balanza comercial entre Estados Unidos y México, en este caso, supere cierto nivel, ¿no? Y que sea superavitario otra vez. Ahora, entonces, ¿qué pasó con México? México cumplió con 2 de estas características, cumplió en particular con el hecho de que en 2020 presentó un superávit de cuenta corriente superior a 2%, de hecho fue de 2.4%, y que además, en términos de su balanza comercial, de los bienes que se exportan e importan entre México y Estados Unidos, se superó este threshold de alrededor déjame ver aquí, de 20,000 billones de dólares, ¿no? De hecho, hubo un superávit en la balanza comercial equivalente al 3.2% del PIB. ¿Qué significa esto? Significa que México, en términos de los bienes, sobre todo que comercia con Estados Unidos, exportó a Estados Unidos más que lo que importó. Y por el lado de la cuenta corriente, significa que pues prácticamente el país en su conjunto exportó ahorro. Es decir, en lugar de ahorrar en México e incluso traer ahorro externo a México, al contrario, el país desahorró y se dedicó a ahorrar en el extranjero.
Entonces, estas son cifras importantes, pues porque estos superávits que se están observando son cifras que generalmente no se ven. Por ejemplo, en términos de la cuenta corriente, este 2.4% superavitario no se había visto, por ejemplo, desde finales de los 80, incluso números tan grandes no se habían visto desde 1983. Entonces, es por eso que cae en esta lista. Y bueno, si bien el reporte asimismo señala que México tiene un tipo de cambio flexible que sirve para absorber choques, yo te digo, México, el peso mexicano es una de las monedas más transadas en el mundo, se transa prácticamente las 24 horas al día. Un gran número de volumen de esas transacciones ni siquiera se realizan en México, entonces la posibilidad de que México esté llevando a cabo políticas para intervenir en el tipo de cambio es difícil de creer porque la influencia que tiene es muy poca, pero lo que sí señala es un claro desbalance en las cuentas externas. Claro, doctora, porque si algo México tiene, tú lo acabas de señalar, es que la política de tipo de cambio flexible, no controlada, pues está justamente en los cánones, en los parámetros de que el Banco Central no intervenga ni nadie más. Incluso el propio sistema de la Reserva Federal pues nos tiene abierta por ahí una línea, justamente swap de 60,000 millones de dólares. En ese sentido, entonces, me parece que la preocupación, si nos quieres dar un poco más de detalles, está de parte de los Estados Unidos en ese déficit comercial que tiene con México. Por supuesto, en el déficit comercial, en particular en el sentido de nuevo de lo que se comercia en bienes entre ambos países, y también en un sentido más amplio en la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Pues es prácticamente el balance que existe entre todos los ingresos y los gastos que hace el país, no nada más en términos de comerciales de bienes y servicios, sino también en términos de ganancias de inversiones o transacciones. Por ejemplo, ahí las remesas están metidas también, están consideradas. Entonces, una de las cosas que está sucediendo y que hemos venido señalando en tu programa es que pues el crecimiento que ha estado teniendo México a raíz de la reapertura de actividades a partir del segundo semestre del año que entra, está sobre todo ligado a un incremento importante en las exportaciones y en la demanda externa, justo viniendo en parte de Estados Unidos. Hay que recordar que el 80% de las exportaciones de México se dirigen a dicho país, y entonces eso genera que las exportaciones crezcan bastante. Y por el otro lado, el hecho de que la demanda interna esté débil y que además haya un bajo nivel de inversión, implica que las importaciones tanto de bienes y servicios como de bienes de capital, por ejemplo, han disminuido bastante, y entonces eso es lo que está generando realmente el desbalance. Es algo que no es específico a México, otros países emergentes en desarrollo también lo están viviendo, pero definitivamente es un tema que se tiene que atender porque a la larga sí implica que México tenga desbalances que no van de acuerdo al tamaño de su economía ni a lo que deberíamos estar observando en economía saludable. Claro, quiere decir esto entonces que no hay nada de qué preocuparse, la política cambiaria en México está bien implantada y el tipo de cambio, por cierto, doctora, ¿cuál será su comportamiento, sobre todo en este proceso de recuperación de la economía norteamericana, que va a seguir comprando mucho a México, su balanza comercial seguirá deficitaria? Pues justo lo que creemos nosotros es que ese comportamiento de mayores exportaciones e importaciones un poco menores, lo que va a seguir generando es un nivel bien comportado del tipo de cambio. Recordemos que al ser el tipo de cambio una moneda muy transada en el mundo, también es completamente sujeta de los choques externos, entonces el hecho de que se enfrenten episodios de volatilidad en los mercados financieros como el que vimos en febrero y marzo, o de cierto nerviosismo, por qué va a pasar, no solo con la recuperación, sino cuáles son las implicaciones de esto, por ejemplo, para la inflación en el mundo, en particular en Estados Unidos, o para las tasas de interés, y qué va a ser la política monetaria en el resto del mundo, pues también va a estar contribuyendo a que el tipo de cambios tenga movimientos. Nosotros esperamos que haya, que se mantengan los niveles relativamente estables en los que ha estado en las últimas semanas, que tenga una ligera tendencia a la depreciación, sí, y que para el cierre del año acabe en niveles cercanos a 20 pesos con 60 centavos. Pues muy buenas noticias, doctora. De verdad te lo agradecemos mucho porque lo pones en muy cuentas claras para nuestra audiencia, y el agradecimiento como siempre de mi parte. Muy buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias de nuevo.
Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Pues como se ve, las preocupaciones de instituciones externas como el Departamento del Tesoro sobre las políticas macroeconómicas en México están pues ya en vigilancia y no pueden pasarse por alto, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de la doctora Jessica Roldán Peña. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.